hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más, un jueves más, a su espacio, a Cristianismo Profundo, hermanos. Y realmente, hermanos, pareciera que es una frase hecha, pero no lo es. Nosotros estamos realmente bendecidos, hermanos, y llenos de gozo de poder compartir este tiempo junto con ustedes, abrir la palabra de Dios y estudiarla juntos. Es una increíble bendición para nosotros, hermanos. Ha sido de mucho bien, de mucha edificación para nosotros, y nuestra oración es que también sea de mucho bien y de edificación para ustedes también. Y en esta tarde, hermanos, vamos a continuar con el tema que hemos estado llevando ya por varias semanas, que es evangelismo y misiones. Sobre este tema hemos estado viendo semana tras semana subtemas que tienen que ver con esto, y en esta tarde, pues creo es el último subtema de evangelismo y misiones. Ok, pues en esta tarde vamos a culminar con esta sección de evangelismo y misiones. Le hacemos la recomendación, hermanos, que vayan por su Biblia, por su libreta, por lo que necesiten para hacer apuntes, por un cafecito frío, así como el pastor que anda degustando un cafecito frío en las rocas. Para que nos acompañen. Y antes de comenzar, hermanos, queremos encomendarnos en las manos del Señor, y vamos a pedirle al pastor Moy que nos guíe en oración. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te damos gracias por tu misericordia y tu amor, tu bondad, Señor, y por la oportunidad y la dicha, Señor, de poder estar en este lugar, poder, Señor, meditar en estos temas, Señor, que han sido de bendición para nuestra vida. Te pedimos, Dios, que así siga siendo, Señor, en nuestra vida, Señor, en la vida de nuestros hermanos que nos están viendo, Señor. Te pedimos que los bendigas, que los guardes, y que en esta tarde, Señor, puedan meditar, disfrutar, Señor, y exprimir de tu palabra, Señor, lo mejor, Señor. Y te pedimos, Padre, de tu guianza, de tu Espíritu Santo, Señor, tratando nuestras vidas, Señor, a través de esta lección. Y ponemos todo esto en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, como bien explicaba el pastor Job aquí, hemos visto varios subtemas en el tema número 11, que se llama evangelismo y misiones mundiales. Vimos el tema, hermanos, de que cada creyente es un ministro, y cuando veíamos ese tema les decíamos, créaselo, porque de eso que el Señor nos dio, sin duda alguna vamos a rendir cuentas. También vimos el subtema de valor. Necesitamos valor para cumplir con este trabajo que el Señor nos encomendó, llamado la Gran Comisión. Estuvimos un buen tiempo, hermanos, dialogando de que este trabajo, hermanos, sin duda alguna crea una guerra espiritual. Hay una lucha espiritual dentro de este trabajo que se llama evangelismo. Porque, hermanos, esa es la guerra principal entre el bien y el mal, las almas de las personas. Y al compartir el evangelio, estamos rogando al Señor que traiga a cada persona que nos escucha a los pies de Cristo. Por eso es que enfrentamos una constante lucha espiritual. Pero también, hermanos, tenemos aquí el respaldo de Dios, que le dio a sus discípulos cuando les encargó la gran comisión, según el Evangelio de Marcos 16, de que milagros, señales y prodigios seguirían a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y eso, amados hermanos, no ha cambiado. El Señor sigue respaldando la predicación de su palabra. Y el tema de hoy, para terminar esta sección, no lo vamos a concluir, creo que hoy, espero que sí, no sabemos. Finalmente veremos cómo fluimos a medida que vayamos avanzando. El subtema final de este tema se llama hasta lo último de la tierra. Es hasta donde el Señor quiere que vayamos con el mensaje del Evangelio. Qué bueno, hermanos, que el mundo es tan grande y nosotros no somos los únicos que existimos en el mundo. No podríamos llegar nosotros con el Evangelio a China, a Rusia, a la India, a Medio Oriente, tal vez ni en todo el continente americano, nosotros que somos americanos. Pero pues Dios tiene a su gente en cada lugar. Y además al Señor le plació en algún momento de la historia abrir agencias misioneras. Alguien tuvo la visión
y son agencias, como se llaman, preparadas, profesionales, para capacitar y enviar gente alrededor del mundo, como el Señor les da gracia y los recursos económicos para hacerlo. Pero la tarea, hermanos, de ir hasta lo último de la tierra es para todo aquel que es hijo de Dios. Entonces vamos a tomar como nombre, de una manera metafórica, hasta lo último de la tierra, pensando en que puede ser nuestro vecino, el vecino de la colonia o de la siguiente ciudad, aquí en corto, pero hay que ir. Finalmente es a donde nos manda el Señor, y vamos a verlo con consejos y mandatos de su santa y bendita palabra. Así es que hasta lo último de la tierra es nuestro diálogo de esta tarde. Amén. Pues vamos a comenzar, hermanos, con la primera pregunta a contestar, que sería: ¿qué prometió Jesús que pasaría cuando el Espíritu Santo descendiera sobre sus seguidores? ¿Y dónde debían ser testigos los seguidores de Jesús? ¿Dónde? No, es que ya con las preguntas podemos saber la respuesta o dónde está la referencia, ¿no? Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué prometió Jesús que pasaría cuando el Espíritu Santo descendiera sobre sus seguidores? Lo vemos en la primera frase: pero recibiréis poder. La versión traducción al lenguaje actual dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí. Es algo que quería aclarar en esta versión, ¿no? Aunque aquí en la Reina Valera dice: me seréis testigos. Y luego dice: ¿dónde debían de ser testigos los seguidores de Jesús? Pues lo menciona, si lo mencionamos geográficamente, eran las áreas cercanas donde tenían los discípulos, ¿no? Si lo vemos de acuerdo al versículo, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si lo podemos parafrasear, es como si le dijéramos al Pastor Moy: Pastor Moy, usted va a ser testigo en Tecate, en Ensenada, en Mexicali, en San Luis Río Colorado y hasta Yucatán, por decir así, ¿no? Podríamos mencionarlo. Entonces, eran áreas cercanas. Lo menciono porque cuando hablamos de misiones, de ir a compartir el evangelio, sobre todo misiones, pensamos en irnos a otro país, como lo mencionaba el pastor, ¿no? No podemos irnos, yo iba a mencionar eso hace rato, no lo quise interrumpir, pero no podemos pensar en irnos de misioneros, por ejemplo, a Arabia, porque no hablamos árabe. No podemos irnos a evangelizar a Holanda porque no hablamos holandés. No podemos irnos a evangelizar a Francia porque no hablamos francés. Entonces, muchas veces pensamos en misiones y pensamos en irnos a otro lugar extranjero. Y ese sería nuestro gusto, ¿no? Pero si lo vemos parafraseado este versículo, pues el lugar cercano, ¿no? Ahorita, gracias a Dios, estoy en un plan de estudio como apoyo. Y estamos viendo precisamente discípulos que multiplican discípulos. Y estábamos hablando de esto, que en este tema se habla del mapa Oikos, que es el mapa cercano de la persona que le está compartiendo el evangelio. Y si mencionamos el mapa Oikos, ¿quiénes son los primeros que están cercanos? Pues los familiares. Si tienes familiares que no son cristianos, pues ahí es donde debes de ser testigo. Ya si quieres irte un poquito más lejos, pues ¿qué está alrededor de tu casa? ¿Qué está alrededor de tu colonia? Pues tus vecinos, tus amigos. ¿Qué está dentro de tu entorno? Pues en el área de trabajo, que tienes compañeros de trabajo, en el área de tu escuela, compañeros de la escuela, que les puedes compartir el evangelio. Entonces, si vemos este versículo parafraseado, es: ve a esos lugares que están alrededor de ti, principalmente a tu familia, y entonces me serán testigos hasta lo último de la tierra. Y a mí lo que me gustaría comentar, hermanos, es que sí hay una promesa de que recibiremos poder, pero es en el contexto de la Gran Comisión. No es para realizar cualquier supuesta manifestación de poder. Y hemos visto muchas veces, hermanos, mucho desorden en cuanto a este tema. Hemos visto a una persona que tira su Biblia en el piso y supuestamente hay una barrera donde personas al pasar por donde está cerca la Biblia caen supuestamente llenos del Espíritu Santo. Pero no es para hacer ese tipo de cosas, y mucho menos atribuírselo a la providencia divina, ¿no?
es en el contexto de la gran comisión. Es ahí donde vamos a recibir el poder para poder realizar la tarea de compartir el evangelio con el mundo. Y un ejemplo poderoso de eso, hermanos, inmediatamente después del pasaje que leyó Moy, lo podemos ver en el apóstol Pedro. Como, o sabemos más bien por el testimonio de las escrituras, que unos cuantos días atrás el apóstol Pedro negó a su maestro y amigo delante de unas personas. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, fue capaz de predicarle a más de 3,000 judíos. Y el Espíritu Santo respaldó esa predicación y vemos el resultado de 3,000 personas convertidas ese día a nuestro Dios, ¿no? Es increíble pensar, hermanos, que ese mismo Espíritu Santo que obró y respaldando la predicación de Pedro, es el mismo Espíritu Santo que se nos promete, que se nos ha dado y va a respaldar nuestra predicación, precisamente porque es en el contexto del cumplimiento de la gran comisión. Definitivamente. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, hermanos, recibiréis poder, quisiera su atención aquí, hermanos. Los apóstoles para este tiempo, hermanos, después de la resurrección de Cristo, ya habían experimentado el poder del Espíritu Santo y tenían cierta autoridad para predicar la salvación, cierta autoridad. En San Juan capítulo 20, donde habla de la resurrección, primera parte, y luego aparece a María Magdalena, y luego aparece a los discípulos. Cuando apareció a los discípulos, 20:21 de San Juan dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres serán retenidos. Y esto sucedió, hermanos, en la aparición del Señor a sus discípulos en la resurrección. Pero aparte de eso, les da una instrucción al final del Evangelio de Lucas. En el capítulo 24, dice el versículo 49, bueno, desde el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ahí les amplía el panorama, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ya tenían la unción del Señor. Y luego dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces, recibiréis poder es netamente, hermanos, como explicaba el pastor Giovanni, la autoridad de Dios sobre sus discípulos para llegar a muchas personas con el poder del Evangelio de Jesucristo. Y luego, para que me sean testigos. Un testigo, hermanos, es la persona que cuenta la verdad acerca de Jesucristo. La palabra griega significa el que muere por su fe, porque ese era casi siempre el precio que se pagaba por dar testimonio de Jesús. Y miren, hermanos, que según los comentaristas tenemos que verlo aquí pensando en siglos pasados. No es lo normal. Ahora, cierto es que hay lugares, hay tiempos donde todavía, hermanos, se paga con la vida por predicar el Evangelio. En México yo creo que lo más cruel en esta línea, hermanos, es el sur del país, donde todavía en el estado de Chiapas o en las comunidades rurales de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, gobierna leyes y costumbres, y donde no cualquiera de fuera puede llegar y decirle a los nativos de ahí, de esos lugares: has estado equivocado toda tu vida, cambia de religión y ven a Jesucristo. Sí. Los matan.
definitivamente. Y nosotros hemos tenido, gracias a Dios, la experiencia de estar en alguna de esas comunidades y nos han dicho, qué bueno que vinieron, bienvenidos, pero ¿cuándo se van? Simplemente, digo, no soy güerito, pero no aceptan mi color de piel, no aceptan mis rasgos. Tiene que llegar una persona de su comunidad con el valor que le dan los usos y costumbres de hablarles claramente con el poder del Evangelio, ¿verdad? Entonces, cuesta la vida. Y entonces cuando viene esta promesa, Moy, que leíste tú, de recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es ese poder para ir más allá de nuestras fronteras. Y luego para ser testigos de Cristo, que puede implicar nuestra vida. Claro. Y sabiéndolo, hermanos, dice el dicho mexicano, sobre advertencia no hay engaño. No echémosle la culpa a Dios y digamos, es que Dios me prometió esto y esto y esto. No, Dios prometió hasta sufrir, Claro. que iba a haber sufrimiento. Pero estamos respondiendo a estas dos preguntas que nos surgen de Hechos 1:8. ¿A dónde deberían ser testigos los seguidores de Jesús? A donde Él los mande, a donde Él los envíe. ¿Y cuál fue la promesa que Jesús le dio a sus seguidores? No. Primero, ¿qué prometió Jesús que pasaría cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, sobre sus seguidores? Es recibir el poder y ser sus testigos. Sí, y está bastante claro que los seguidores de Jesús deben ir por todo el mundo, hermanos, predicando el Evangelio a toda criatura, considerando o tomando en cuenta a todas las naciones, Sí. y proclamándolo hasta lo último de la tierra, haciendo como una mezcla de todos los pasajes que hablan de la gran comisión. Exacto. Y como bien decía y comentaba el pastor, el predicar el Evangelio no siempre es bienvenido, y a lo largo de toda la historia ha crecido y se ha multiplicado, pero muchas veces a costo de la vida de los fieles del Señor. Y lo podemos ver incluso enseguida, hermanos, en Hechos capítulo 7 vemos una de las mejores predicaciones que podemos encontrar dentro de la palabra de Dios, de un fiel, de un seguidor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y es apedreado por los judíos por predicar el Evangelio. Entonces, sí conlleva un costo, pero vale la pena por ser obedientes a nuestro Señor. Y no era ni de los apóstoles, No. era un simple discípulo de Cristo, pero eran discípulos comprometidos. Entonces eso hace la diferencia. Sí. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí es, ¿cuál fue la primera promesa que Jesús dio a sus seguidores? Y la respuesta, hermanos, la podemos encontrar en Mateo, capítulo 4, versículo 19, que dice, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Desde el principio, hermanos, Jesucristo fue muy claro con sus discípulos, de que había un propósito explícito en su llamado, que tenía que ver con ser pescadores de hombres. Y no se trataba única y exclusivamente de recibir los beneficios y bendiciones que conlleva tener una relación con Jesucristo, ¿no? Había un propósito. Él los escogió, los llamó, los enseñó y los preparó con un propósito. Y ese propósito era esparcir el Evangelio y así expandir el reino de Cristo. Interesante. Interesante. Pedro y Andrés, hermanos, quienes reciben esta promesa, eran pescadores. Su trabajo era pescar. Pero Jesús los llamó entonces a ese mismo oficio, pero de un alto nivel. Ahora serán pescadores de hombres. La responsabilidad de Pedro y de Andrés era seguir a Cristo. Y la responsabilidad de Cristo era hacer de ellos pescadores de éxito. Amados hermanos, como Pedro y Andrés, nosotros tenemos una misma responsabilidad, seguir a Cristo. Y seguir a Cristo involucra algo más
que simplemente decir estar cerca de Él en un sentido físico, para Pedro y Andrés, incluía ser imitadores del carácter de Cristo. Entonces, el ministerio de Pedro y Andrés debería ser un ministerio de carácter para que fuera un ministerio de impacto. Okay. ¿Está bonito eso, no? Sí. Está bonito, o sea, el compromiso es definitivamente serio. Por esa razón el Señor no les está diciendo nada más acérquense a mí, no les está diciendo venid en pos de mí y ahora serán pescadores de hombres. Esa fue la primera promesa que Jesús les dio a sus seguidores. Qué tremendo muy, Yoba. ¿Cuál fue la primera promesa que le dio a sus seguidores? Bueno, yo los haré pescadores de hombres. ¿Y por qué no les prometió? ¿Por qué no me haces rico, Señor? Ajá. ¿Por qué no me das una buena cuenta de bancaria? ¿Por qué no me das un vehículo propulsión a chorro para moverme aquí y allá y buenos vehículos? Porque pues soy hijo del rey. No, serás pescador de hombres. Vengan en pos de mí y yo los haré que sean pescadores de hombres. Una promesa, hermanos, muy diferente a como muchos viven el cristianismo en este tiempo. Sí, y me resulta alentador el conocer el testimonio y la vida a través de la Biblia, obviamente, de los discípulos de Jesús. Entender que no eran hombres súper dotados, muy intelectuales, muy teólogos. Eran hombres comunes y corrientes que habían decidido seguir a Cristo y habían decidido creerle. Y estos 12 hombres impactaron al mundo, hermanos. Llenaron al mundo multiplicándose a través de compartir el evangelio de la palabra de Dios. Eso que dijiste ahorita me hizo pensar, a ver, Moy, para que le enseñes a tus alumnos ahorita que estás trabajando en esa área, apoyando. Tengo esta pregunta que me hicieron. Cuando leemos en Hechos de los Apóstoles que los discípulos eran hombres sin letra y del vulgo, pero la gente que los veía ministrar les reconocían que habían estado con Jesús. Y de ahí viene la pregunta, bueno, si los discípulos eran gente, vamos a decirlo así, dicho con todo respeto, ignorantes, ¿de dónde sacan que son escritores de algunas páginas de la palabra de Dios? Y debemos de ser muy cuidadosos, hermano, porque uno puede decir, engancharse y decir, oye, ¿de veras? Pues eran gente sin letra. No sabían escribir. No sabían escribir tal vez, eran del vulgo. Pero bendito sea Dios, hermanos, que cuando habla el apóstol Pedro de que tenemos la profecía más segura que jamás antes se hubiera escrito, también leemos que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Porque no hablaron de ellos, por ellos, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el Señor puede usar hasta un burro si a Él le place. Ya lo vemos con el caso de Balaam y Balaam. El Señor usó un burro para hablar y, bueno, Dios es soberano. Amén. Bueno, híjole. Bueno, entonces seguimos con la siguiente pregunta, que sería, ¿cuál fue el último mandato que Jesús le dio a sus discípulos? ¿Y qué debemos hacer con los discípulos que hacemos? La respuesta la encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ese fue el último mandato que Jesús le dio a sus discípulos, ¿no? Vayan y multiplíquense, vayan y reproduzcanse en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos el ejemplo de Felipe y el etíope, ¿no? Lo leemos en cuestión de que 2 minutos, 3 minutos, pero en realidad si nos ponemos a estudiar fue un proceso de a lo mejor meses. Según la historia, ahí estamos hablando de 7 a 9 meses. Ajá. De viaje, en donde se le explicó al etíope todo, sí, desde el principio hasta Isaías. Jesús. Desde Isaías, que era lo que iba leyendo el etíope, hasta Jesucristo. Y luego dice, ¿qué debemos hacer con los discípulos? ¿Qué hacemos? Bueno, dice este mismo versículo y el versículo 20, dice, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Y cuando se refiere a enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, pues es lo que está en la Biblia, lo que está en la palabra, es lo que debemos de enseñarle a los discípulos a seguir en cuestión del pie de la letra, ¿no? Al pie de la letra, como decimos en algunas instrucciones, en algunos cosas que le damos a las personas. Síguelo al pie de la letra y verás que tendrás éxito. Es lo mismo con la palabra, enseñarle a los discípulos que el obedecer la palabra trae buenos resultados. Fíjate que pensando en la primera pregunta que decía que cuál fue el último mandato que Jesús le dio a sus discípulos, en alguna ocasión, desgraciadamente no recuerdo quién, no sé si fue usted quien dio una ilustración de que cuáles serían tus últimas palabras si estuvieras en tu lecho de muerte y tuvieras a tus seres queridos cerca de ti, cuáles serían tus últimas palabras. Y yo estoy seguro que esas últimas palabras serían palabras bien pensadas, bien intencionadas, que te gustaría que esas palabras quedaran atesoradas en el corazón de tus seres queridos, ¿no? Y verlo de esa manera, hermanos, me impactó el saber que las últimas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tienen que ver con el contexto de la Gran Comisión. Lo último que Jesucristo les dijo es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Según los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, estas fueron las últimas palabras de Jesucristo a sus discípulos. Claramente la intención de Jesucristo era que sus últimas palabras retumbaran y quedaran grabadas en el corazón de sus discípulos. Aquí encontramos, hermanos, 2 mandamientos fundamentales del discipulado. Vengan, id. Según leíamos anteriormente en Mateo 4:19 con Mateo 28:19. Venid en pos de mí, y luego les dijo: id. Son 2 mandamientos fundamentales del discipulado. El Señor nos llama, hermanos, a venir, es decir, a seguirle. Es decir, hermanos, ser discípulos, no solamente creyentes. El otro día, no sé, creo que lo comenté aquí mismo, ¿no? La semana pasada o antepasada, que había leído algo donde decía: Dios nos llama a ser discípulos y no solamente creyentes, con esta advertencia que da la palabra de Dios. El mismo demonio cree y tiembla. Y hay muchos creyentes que no tiemblan, ni siquiera tiemblan ante la presencia de Dios, ni ante la reverencia y en los mandamientos de su palabra. Por eso la insistencia, hermanos, de discípulos. Dios nos manda a convertirnos en discípulos. Pero un propósito clave de un discípulo es hacer más discípulos. Ese es el propósito. Por eso está diciendo: vayan. Sí. Entonces, vengan y vayan. Esos son los mandamientos más gloriosos de la Gran Comisión. Creo que en ese aspecto, ahorita que estaban mencionando eso de hacer discípulos y reproducirse, es bueno hacer el hincapié de que primero, para reproducirnos, para reproducir discípulos, tenemos que examinarnos si en realidad nos vamos a reproducir en una persona, un cristiano genuino, o si va a ser un cristiano mediocre, o si va a ser un cristiano a medias, que no hay a medias, ¿verdad? Pero así lo decimos, un cristiano tibio. Si en realidad estamos apasionados por Cristo, si en realidad tenemos una relación personal con Cristo, pues entonces sí, animémonos a ser discípulos, literal, o sea, reproducirnos. Pasa mucho con los hijos, ¿no? Sale un hijo y ¡ay! Se parece igualito a tu papá, y el mismo carácter, y las mismas muecas, y haces los mismos gestos, igualito a tu papá. Entonces, si nos vamos a reproducir en discípulos, que sea de la manera correcta, ¿no? O sea, que en realidad la persona que se va a reproducir de nosotros como discípulo sea un seguidor de Cristo. Creo que la palabra lo encierra, y deberemos ser bien conscientes de eso. Ser discípulos. Es definitivamente eso. Más que creyentes, más que cristianos, más que asistentes, discípulos del Señor. Porque un discípulo hace discípulos. ¿Ok? La siguiente pregunta que tenemos aquí dice: ¿qué prometió Jesús a todo aquel que vaya y haga discípulos de todas las naciones? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en Mateo, capítulo 28,
versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y qué prometió Jesús, hermanos? Bueno, está muy claro aquí en la palabra de Dios, que Él va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No estamos solos, hermanos, en esta encomienda, en esta tarea de realizar la gran comisión, que hacerlo en nuestras fuerzas sería una tarea prácticamente imposible para nosotros. Pero tenemos la promesa de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo estará con nosotros todos los días, por medio de su Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Y hermanos, esta es una promesa, como ya lo explicaba yo al principio, implícita en la obediencia a la gran comisión. Así es. Así es que sin temor a cumplir con la gran comisión, creyendo esta promesa, el Señor estará con nosotros todos los días hasta que el mundo termine. Amén. Y creo que es una buena definición. Si usted quiere saber qué significa discipulado, es enseñar lo que el Señor nos ha enseñado. Eso es lo que dijo la gran comisión, enseñándole que guarden todas las cosas que les he mandado. Muy bien. La siguiente sería: ¿cuál es la condición del mundo en relación con el Evangelio? Tenemos aquí dos referencias. La primera es Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y la otra referencia es Juan capítulo 4 versículos 35 y 36, que dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Cuál es la condición del mundo en relación con el evangelio? Si lo vemos parafraseado, es que ya están listos para ser cosechados, ¿no? Ya hay personas que, decimos esta frase, ¿no? Hay personas que literalmente, en cuanto tú les empiezas a hablar de Jesús, empiezan a llorar, ¿no? Se quebrantan, porque ya estaban listos para recibir el evangelio. Sí hay otras personas que son más duras, que somos más rejegos. Siempre hacemos ese comentario también cuando hablamos del evangelio, ¿no? ¿Quién de nosotros fue fácil para el evangelio? El pastor Giovanni comenta, ¿no? Que cuando veían a los hermanos en la calle, pues su mamá le decía: métanse, y se metían todos a la casa, no esconderse de los hermanos. Sí. Y muchos de nosotros así fuimos recios para el evangelio. Pero hay personas que están a pie de cañón simplemente para abrir su corazón para recibir a Jesús. Entonces el Señor le llama aquí a los discípulos a decir: vean, mire, pues hay mucha gente que ya necesita escuchar el evangelio, ya está lista. Y me gusta lo que dice el último párrafo, o más bien el versículo 36 de Juan 4, que dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Es decir, nuestro tesoro al cosechar una alma no es terrenal, sino es eterna, en la eternidad. Ahí está la paga. Sí, tenemos que ser conscientes de eso. No hay una promesa monetaria. Todo está en la eternidad y debemos tener fe en eso. Este es un asunto netamente de fe. Y dice aquí la palabra: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor, y dijo a su gente: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué van a hacer estos obreros? Lo que explicaba muy: levantar los ojos y mirar, los campos están listos para la cosecha. Recuerda, hermano, que comenzamos este subtema de evangelismo y misiones mundiales diciendo: cada creyente es un ministro. Créaselo, levante sus ojos y vea a Jerusalén, Judea y Samaria, alrededor de usted. Hay gente que está lista para escuchar el evangelio, y usted lo cache como un nuevo bebé en la casa del Señor. Bueno,
Tú o yo. Como sea, vamos. Uno de los dos. Échamela. Jesús murió en la cruz para rescatar gente. ¿De dónde? Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice: y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, ¿de dónde? Pues de todo el mundo, ¿no? De todo lugar. Jesús murió en la cruz para rescatar gente de todo lugar. Todos tenemos la oportunidad de la salvación, todos tenemos la oportunidad de la redención de nuestros pecados y todos tenemos la oportunidad de la eternidad en algún momento con el Señor. Y es por eso, hermanos, que el mundo necesita escuchar en qué condición están muertos en sus delitos y pecados, para que, entendiendo la posición en la que están, corran presurosos a los brazos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios, hermanos, por preparar gente alrededor del mundo. Yo no podría ir ni siquiera a las etnias de mi país, ya sea a tarahumaras, huicholes, mixtecos, zapotecos, triquis. No podría porque ni entiendo su lengua ni la puedo hablar. Pero Dios tiene preparada a su gente que habla esa lengua. Por eso leemos en la palabra que habrá multitudes de todo linaje, lengua, pueblo y etnias, que es lo que significa nación. Dios, hermanos, se glorificará al tener a todos los redimidos por la sangre de Jesucristo en el cielo, gozándonos con Él por la eternidad. Pero atendamos, hermanos, al consejo que da el apóstol Pablo en forma de pregunta en Romanos capítulo 10. ¿Cómo oirán? Porque habla que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden invocarlo de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no hay quien les envíe? La iglesia tiene una gran función, hermanos, y nosotros tenemos una gran responsabilidad de evangelismo y misiones alrededor del mundo. Amados hermanos, esperamos haber compartido con ustedes algo interesante en estas lecciones, que usted pueda encontrar la forma de aplicarlo a su vida, y si Dios le está llamando, simplemente cumpla con el llamado de Dios para predicar el evangelio más allá de donde usted pueda alcanzar, con la ayuda poderosa del Señor. Vamos a orar. Dios, te agradecemos esta tarde la bendición de estar frente aquí nuestros hermanos, Señor, que nos están mirando y orando con nosotros ahora mismo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y ahora comprender la tremenda responsabilidad y también el gran privilegio que tenemos, una vez que lo hemos entendido, de predicar el evangelio a toda criatura. Hemos estado por muchas semanas hablando de este tema. Por lo tanto, rogamos en el nombre de Jesucristo que nos uses para honra y gloria de tu nombre. Dios Todopoderoso, despierta los corazones, despierta las vidas de personas que ya están usando un asiento en una iglesia para salir de esa comodidad y obedecer la gran comisión. En tus santas y preciosas manos estamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Recordando, hermanos, que nuestro tema general es del pecado. Hablamos todo con relación al pecado. Al servicio, hemos estado hablando, todo esto tiene que ver con el servicio. Y a la vida eterna. Si Dios nos presta la vida, la próxima semana entramos a esa lección. Vamos a empezar a hablar de la vida eterna, con la ayuda de Dios. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz de Dios esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que el Señor, buen Dios, continúe bendiciéndonos. Dios bendiga. Dios bendiga. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.